bienvenidos a este podcast llamado La Primera Guerra Mundial. El día de hoy estaremos hablando de algunos antecedentes sucedidos en este conflicto mundial, ya que sabemos que este evento marcaría un antes y un después en la historia del mundo. Esperemos les guste y sobre todo aprendan aunque sea un poco de este. La Primera Guerra Mundial fue un gran evento histórico que devastó el orden político, económico y social. Debido a las grandes batallas y las numerosas muertes que hubo en ese periodo, las personas la llamaban la Gran Guerra. En este enfrentamiento armado se involucraron casi todos los países del continente europeo. Una de las razones por las cuales esta guerra inició fue debido a rivalidades comerciales entre las potencias europeas, principalmente por parte de Alemania e Inglaterra. Pero esto no fue la principal razón por la cual esta guerra comenzó. Algunas de las causas de este gran conflicto fue el nacionalismo. Pero antes de todo, ¿qué es el nacionalismo? El nacionalismo es la ideología y movimiento político que exacerba el sentido de pertenencia e identidad que un individuo o grupo tiene sobre su nación. El fervor nacionalista en la Primera Guerra Mundial exacerbó las tensiones, ya que los diferentes grupos étnicos y nacionales buscaban la independencia y la unificación. El imperialismo también llevó a que se llevara a cabo esta guerra, debido a que los europeos competían por colonias y recursos de otras partes del mundo. La carrera armamentista, conocida también como un periodo de paz, hizo que el agudizamiento de las rivalidades económicas y coloniales condujeran a la producción de armamentos a gran escala, aumentando las tensiones y predisposición para iniciar la guerra. A pesar de todas estas razones por las cuales estalló la Primera Guerra Mundial, esta inició a raíz del asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914. El emperador austrohúngaro, apoyado por Alemania, culpó a Serbia por el atentado. En esta batalla se enfrentaron dos bloques. Por un lado, la Triple Entente, que estaba conformada por Rusia, Francia, Inglaterra, entre otros que se unieron más tarde como Estados Unidos e Italia. Y por otro lado estaba la Triple Alianza, Austria-Hungría, Alemania y Turquía. En muchos países, los sindicatos y los partidos obreros se opusieron al conflicto porque consideraban que era una guerra puramente comercial y que los trabajadores no tenían nada que ganar en ella y tenían todo para perder. Frente a estas protestas, los gobiernos lanzaron fuertes campañas de propaganda patriótica con la intención de que la gente viera en la guerra una causa nacional. El 1 de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia y estalló en conflicto. 2 días después, Alemania violaba la neutralidad belga y atravesaba su territorio de camino a Francia. Gran Bretaña, que se mantenía dubitativa, reaccionó alineándose con sus aliados el día 4. Aquella Semana Negra dio paso a una espiral de alianzas que implicaría en los siguientes 4 años a 28 países de todo el mundo. Un antecedente que destaca mucho de este conflicto es la Guerra de las Trincheras. Pero antes de hablar un poco de esta historia, definamos qué es una trinchera. Las trincheras son huecos hechos en la tierra para que los soldados se puedan esconder y atacar a la hora de la guerra. Fueron implementadas por primera vez por los alemanes en la guerra. Las trincheras pueden estar hechas de barro, bolsas de arena, hormigón, acero y cubiertas también de alambres de púas. Así dio inicio a un infierno para los combatientes que tenían que combatir sin descanso. Las trincheras de la Primera Guerra Mundial se hicieron con el objetivo de que los alemanes se pudieran proteger de los aliados soldados que tenían que pelear. Para los soldados, tener que ver a sus compañeros y enemigos morir y pudrirse frente a ellos no es algo que a todos nos guste ver. Tenían que convivir con enfermedades debido a la poca higiene, además de las condiciones climáticas. Muchos de los soldados sufrían de desórdenes mentales al presenciar escenarios tan crueles y pensar que tal vez hoy, mañana o en unos días ellos serían los siguientes en morir. En todo este conflicto no podemos olvidar la tregua de Navidad. Fueron tan solo algunas horas, pero en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, un grupo de soldados decidiría espontáneamente dejar la guerra de lado para confraternizar con el ser humano que se encontraba debajo del uniforme enemigo. Los países creían que la guerra duraría poco tiempo, semanas o tal vez meses, como habían sido todas las guerras hasta aquel entonces. No contaban con la aparición de un nuevo armamento, ametralladoras, cañones,
tanques, submarinos y aviones, y esto provocó que ambos bandos resistieran más tiempo. Nadie quería rendirse, pero el coste de vidas humanas fue altísimo. Del 28 de junio al 28 de julio, todos los movimientos de la diplomacia internacional se encaminaron a echarle gasolina al fuego. Alemania apoyó a Austria en sus acusaciones contra Serbia, Francia salió a Rusia, Rusia a Serbia. De un país pequeño como un guisante, el conflicto saltó a casi todos los rincones de Europa, en 2 semanas en las que las declaraciones de guerra volaron por el telégrafo como si fueran veneno en las arterias de la región. Las razones por las cuales un continente próspero se suicidó de esa manera aún se desconocen. Una época, la de la paz armada, se iba por el sumidero de la historia en pocas horas de aquel 28 de julio de 1914 en el que el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia. Este movimiento desató toda la política de alianzas. Rusia movilizó su ejército. Alemania le declaró la guerra por esa razón, y lo mismo hizo Austria. Luxemburgo cayó en 2 días y Francia entró en guerra el día 3 junto con Bélgica. En 24 horas, Gran Bretaña se unió a los aliados contra Alemania y un día después se animó Montenegro. En una semana, media Europa se puso el uniforme de guerra y se abrieron los banderines de enganche para reclutar a medio continente para que acabara con el otro medio. No hay registros oficiales, pero se calcula que murieron alrededor de 9 millones de soldados y más de 7 millones civiles. El número de víctimas fue mucho más grande que en guerras anteriores debido a los avances tecnológicos de la guerra. Los efectos y consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron tan grandes que durante mucho tiempo se la consideró la Gran Guerra. Fue una catástrofe que lastró la economía de muchos países y el futuro de varias generaciones. Por desgracia, 20 años más tarde, los gobiernos fueron incapaces de impedir una Segunda Guerra Mundial. En la primavera de 1916, Portugal entró en el conflicto y franceses y británicos se repartieron Oriente Próximo, siendo estos Siria e Irak, con los acuerdos secretos de Sykes-Picot, que han estado vigentes hasta la actualidad. Rumania, uno de los países que aún permanecía neutral, sufrió una ofensiva de las potencias centrales. Grecia, por su parte, no participará hasta abril de 1917, y es el último territorio en unirse a la contienda. Fin de la guerra. El 11 de noviembre de 1918, reunidos en el vagón de un tren en el bosque de Compiègne, Francia, representantes de Alemania y de la Triple Entente firmaron el armisticio que ponía fin a los combates. En 1918, con Europa arrasada y las llamas prendiendo el resto del planeta, las potencias centrales pidieron un alto el fuego cuando aún ocupaban una pequeña porción del suelo francés. En realidad, todos los imperios estaban exhaustos, sin soldados, moral, materias primas ni dinero, para costear un conflicto sin solución posible en el campo militar. En el Palacio de los Espejos de Versalles, las potencias aliadas rubricaron su victoria contra el Kaiser y sus aliados, que son los que primero levantaron la bandera blanca, pero las condiciones de la reparación fueron tan crueles con Alemania que se incubó algo mucho peor, el resentimiento y el revanchismo, que llevó al nacimiento del nazismo y a la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial y, al mismo tiempo, sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial. Aunque fue presidido de una conferencia de paz que duró más de un año, no gustó a ninguno de los países firmantes. Las consecuencias del tratado. Aunque existía un deseo real de paz tras la desastrosa guerra, el tratado no logró los efectos esperados. Fue socavado en poco tiempo y Hitler lo violó repetidamente a lo largo de los años 30.